Bueno, cordial saludo para todos. Muchas gracias por continuar en este curso para padres y cuidadores acerca de alergias alimentarias. En este módulo, que es el módulo número 4, vamos a seguir con la temática que veníamos presentando en el módulo 3 desde el punto de vista de todo lo que vamos a hacer desde la parte de nutrición y lo denominamos qué debo fijarme al comprar y cómo desenvolverme en casa, en la cocina. Para este módulo, volvemos nuevamente a contar con la grata compañía de la doctora Laura Bustacara, que es nutricionista dietista de la Pontificia Universidad Javeriana, certificada en manejo nutricional de enfermedades gastrointestinales de la Universidad de Michigan y es certificada en el manejo de enfermedades gastrointestinales en edad pediátrica de adultos, igualmente en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, Michigan. Entonces, Laurita, pues bienvenida a este módulo. Continuando con la dinámica que hemos venido teniendo en las presentaciones anteriores, pues vamos a ir generando preguntas y tú con el sustento científico que nos estás demostrando, pues vamos a ir respondiendo y aclarando más de todas estas inquietudes que día a día nos generan esos padres en la consulta, ¿te parece? Sí, señor. Pues muchísimas gracias por la invitación y espero que sea de gran ayuda porque aquí nos vamos a enfrentar al tema de la lectura de las etiquetas, que es como una pregunta también muy frecuente que nos hacen en la consulta. Sí, bueno, quiero comenzar y esto ya lo habíamos complementado, lo habíamos hablado en en uno de los módulos y es qué son las proteínas de leche de vaca y si es definitivamente igual a la lactosa. ¿Qué podemos responderles? Bueno, entonces para responder esa pregunta es importante tener presente que la leche se caracteriza por tener algunos componentes. El 90% es agua, el 50% son glúcidos que se llama azúcar que está contenida como la lactosa. El 3% son las proteínas, donde están las proteínas de la caseína y del lactosuero, y el 2% es grasa. O sea que sí existe una diferencia entre lo que es lactosa y lo que son proteínas de leche de vaca, que hay proteínas solubles y hay proteínas insolubles. Es súper importante tener presente este tema, sobre todo con el tema de la lactosa, porque muchas veces nos dicen, pero es igual libre de lactosa o libre de proteína de leche de vaca. La lactosa es el azúcar de la leche. Hay niños que son intolerantes a la lactosa, pero no son alérgicos a la proteína de leche de vaca. En este caso, nosotros estamos hablando de las proteínas, o sea, de ese componente molecular que está dado por las proteínas de la caseína y del lactosuero, que son como componentes de la leche. Es importante mencionarles que estas proteínas son las responsables de la reacción alérgica. Están categorizadas como la alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, la caseína, la lactoferrina. Hay más de 40 proteínas diferentes en un vaso de leche. Y estas son resistentes al calor, o sea, pueden resistir altas temperaturas y no se van a desnaturalizar. Tienen una alta capacidad térmica, tienen capacidad de replegamiento, o sea, pueden formarse más proteínas con el calor y eso es lo que vamos a ver más adelante como la contaminación. Se transmiten algunas más fácil que las otras y son de alta solubilidad, entonces se pueden desintegrar muy fácil en el agua y contaminarme otros productos. De hecho, aquí quiero mencionarles que la caseína, que es como el mayor alergeno en cuanto a la proteína de leche de vaca, no pierde su forma en acción con el calor o la presión. O sea, por más agua caliente que yo le ponga a la olla, por más vinagre, cloros, no se va a perder. De hecho, ni siquiera la industria ha logrado buscar esa sustancia que pueda romper la caseína en su totalidad. Y eso es clave en este proceso, porque muchas veces uno dice, no, pero es que lo lavaron bien o lo quitaron. No, las proteínas no todas se pierden con el calor y ahí es el problema. Ahí es donde tenemos como el mayor problema con las proteínas de leche de vaca. Entonces recordemos que hay una diferencia entre el azúcar de la leche, que es la lactosa, y las proteínas de la leche de vaca. Perfecto, muy bien, muy aclarado. Ahora, pregunta obligada que siempre nos dicen, bueno, pero ¿por qué nos dicen que tenemos que restringir los lácteos? Pero eso incluye varias cosas
como las que van asociadas a esta pregunta, y es, ¿qué es esto de la contaminación cruzada y las trazas? ¿Tenemos únicamente que restringir los lácteos grandes o qué vamos a hacer aquí con ciertos alimentos que probablemente no sabemos si están o no contaminados y ahí cuál va a ser la intervención? Eso es algo muy importante, el tema de las trazas, y vamos a empezar por ahí. Entonces, las trazas, voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar de que nuestro bebé tiene un incendio en la barriguita, está quemándose por dentro. Si yo quiero bajar ese incendio, pues tengo que dejar de darle lo que le da el fuego como tal. Puede ser que yo con un fosforito no me haga una ampolla muy grande, pero me quemo, me lastimo. Esas son las trazas. Las trazas es una cantidad diminuta, chiquitica, pero puede ser suficiente para desencadenar episodios de alergia o pueden llegar a no ser suficientes para que yo físicamente los vea. Puede ser que me diga, ay, pero yo me comí un pan y no pasó nada. No lo viste, pero internamente sí le pudo haber generado una lesión al bebé. Entonces yo necesito bajar el fuego. Para eso, pues yo no tengo que darle a mi bebé cosas que le aumenten esa inflamación. Y las trazas es esa contaminación que puede quedar en un equipo, que ya vamos a hablar acerca de esa contaminación, porque nosotros podemos tener contaminación directa o indirecta. Esa contaminación directa es una contaminación que es el alimento que está fresco y yo voy a contaminarlo con algo. Ya vamos a hablar de eso. La indirecta es un utensilio, es una esponja, es una olla, es una tabla de picar. Entonces, es importante que se tengan ciertas indicaciones. Por ejemplo, que se tenga loza, ollas, utensilios, aparte si la familia no sigue la dieta. De nada me sirve que la mamá haga una dieta perfecta si están contaminando el vaso donde ella toma agua o aromática, o están haciendo el pollo donde hacen un filet con queso, por ejemplo, o tocineta, que eso está lleno de soya o de leche. Las preparaciones deben ser separadas, no deben ser juntas. Por ejemplo, en niños, que el solo hacer un huevo batido al lado de su pancake pueden llegar a generar contaminación por inhalación, por los aerosoles, porque se generan ciertas partículas en el ambiente. Algo muy importante es el tema del cuidado ambiental. Tener separado, por ejemplo, si yo tengo queso, vamos a tenerlo en un compartimiento de vidrio, hermético, pero que no esté al lado de la manzana, que no esté al lado de la zanahoria, que no esté al lado de como las preparaciones que yo voy a hacer. Eso es muy importante en este proceso. Revisar los productos de aseo. Entonces, eso también lo vamos a ver, el cuidado personal, porque muchas veces los pañitos, por ejemplo, nos ha pasado, los bebés llegan con la colita quemada y estamos poniéndole unos pañitos que vienen con leche. Entonces, hay contaminaciones, aquí por ejemplo les voy a mostrar una contaminación que es indirecta. Entonces, yo cogí y lavé el plato de mi mamá con la esponja que lavé la olleta del chocolate con leche que hice en la mañana. Voy a picar sus verduras donde pico el queso. Voy a hacer una aromática para ella donde hago el café con leche. Voy a coger la cuchara donde yo pruebo tal vez un arroz con leche que hice y a ella también le voy a probar el arroz. Es súper importante que el tema de las trazas por el ambiente sean controladas. Una contaminación directa es ya cuando yo expongo mi alimento. Ejemplo, voy a hacer una ensalada para toda la casa. Pero a algunas personas les gusta con quesito de búfala o quesito de cabra o cualquier queso. Acuérdense que ningún tipo de proteína de origen animal, sea queso de cabra, búfala, se puede consumir. Pero yo a la mamá le voy a quitar el queso porque ya no puede. Pero yo en esa misma ensalada estoy haciendo eso. Entonces, de quitárselo, no, ya estoy contaminando. O voy a hacer unas arepitas, pero también utilicé un poquito de cuajada y estoy asándolas ahí mismo y estoy utilizando o el queso está directamente ahí pegado a la manzana o estoy utilizando una salsa supuestamente de soya, pero es natural, que no tiene ninguna contaminación, pero es a base de soya. Entonces sí es importante que tengamos presente que las contaminaciones se pueden dar muy fácilmente y ahí están las trazas. En un pan, pero es que un pan que tiene, no, ese no es con queso, no, pero si lo hicieron en un horno donde procesan leche, donde hacen cosas con queso, pues ahí están contaminando y ese es ese pequeño fosforito que vuelve y le prende el incendio al bebé. Mm. Mira que lo que tú dices también es importante recalcar.
sobre todo porque, claro, hay papás que dicen, pero ¿cómo así que con la contaminación? O sobre todo la parte de la inhalación. La inhalación puede generar obviamente reacciones, no, reacciones por inhalación, sobre todo cuando se coccionan los alimentos. No todos los niños lo hacen, ¿sí? Ujú. Son muy pocos los que hacen manifestaciones, principalmente, sobre todo cuando esos niños, las manifestaciones son también respiratorias o cuando hacen En manifestaciones de piel. piel, ¿sí? Eso es importante, no todos lo hacen, bueno, pero hay que recalcarlo. Y lo otro que uno, por decir, le recomienda, porque uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? No se puede volver a coccionar nada de eso, pues porque de pronto hay otros niños que viven en los hermanitos, que viven en el mismo apartamento. Ahí la recomendación que uno les da es, vea, si van a preparar algo para un niño que tiene una reacción alérgica a leche, a huevo, eso, mientras se está coccionando y todo eso, pues tener a ese niño de pronto en la habitación, que esté cerrado, aumentar la ventilación de la casa o del apartamento, abrir ventanas para que se vayan esparciendo, vayan eh, sí, recirculando el aire, de tal forma que esa parte disminuya y obviamente ese niño no se vaya a exponer. Una vez ya se haya terminado el proceso de cocción y todo y se haya ventilado, el niño ya obviamente puede salir y estar fácilmente en su en la cocina, en la sala o en los espacios de la casa. Tenemos una pregunta y es, claro, este curso está, pues, está orientado principalmente a padres de familia, a cuidadores en Colombia, y por eso nos hicimos esta pregunta, si definitivamente existe alguna legislación en Colombia. Probablemente si se van a conectar algunos padres de otros países, de pronto sería importante como revisar la legislación, porque yo creo que en muchos de los países aquí en Latinoamérica, no hay todavía una legislación muy clara. Hay legislaciones frente a algunos etiquetados, sobre todo de comidas chatarras, pero respecto a toda la parte de alergenos, ¿qué nos puedes decir, Laura? Bueno, esto es un tema que ojalá trabajáramos todos juntos para que se diera. ¿Por qué? Porque sí existe un código que es el Codex Alimentarios. Esto es una norma que a nivel mundial le exige a la industria que debe mencionar si hay alergenos, ¿sí? Pero ellos no definen un umbral. Ejemplo, yo puedo decir que yo no utilizo en mi planta leche ni queso, ¿sí? Y puedo decir que es libre, supuestamente, pero de pronto en los equipos o en las plantas puedan estar contaminados. O sea, acá en Colombia nos rige el códex que dice, usted tiene que mencionar si hay, pero no hay una ley que lo exija. O sea, es como un código en donde se deben regir las industrias, pero no es una ley que te exija que debes hacer. O sea, sí existe un código, pero no lo hace. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se han generado leyes en las cuales digan, usted debe declarar si tiene trazas. En Europa también, pero eso depende de cada país. Por ejemplo, en Japón dicen, usted declárelo si tiene más de 10 partes por millón. O sea, significa que si su producto tiene más de 10 miligramos por kilo de producto, declare que usted tiene eso. Pero en China, por ejemplo, dice que por 1000. Entonces, no hay como un código establecido. Cada país como que lo maneja diferente. Acá nosotros no contamos con esa ley. Tenemos una resolución que le dice a la industria, ponga si tiene alergenos o no, pero al no ser una ley, pues no les exige que haya como tal pues ese etiquetado, así que nosotros no nos podemos confiar. La resolución del 2005 dice, ponga si usted tiene alergenos o si tiene materias, pero no les exige a las industrias, no van a cerrar las industrias si ellos no ponen eso, porque no hay una ley que les exija eso. Es que es muy difícil, porque tienen que hacerlo por estudio bromatológico, tienen que hacer un estudio consciente. Por ejemplo, en pacientes celíacos es muy complicado. Acá en Colombia tenemos algunos productos como muy determinados porque no todo lo que dice libre de gluten es realmente libre de gluten. Lo mismo pasa con la leche. No siempre dice lo que diga libre de leche o de proteína de leche vaca realmente no es que sea 100% así. Así que no tenemos una ley. Tenemos una resolución, pero eso no nos apoya para que nosotros nos confiemos del etiquetado nutricional de acá. De acuerdo, y esto es una unión entre todos, padres, personal de salud. Yo sé que muchos de ustedes como papás son abogados, tienen de pronto contactos que nos pueden ayudar también en este proceso, porque
porque a veces también se necesita obviamente escalarlo a nivel gubernamental para que nos pongan atención no solo con el etiquetado nutricional de riesgo, sobre todo para evitar alimentos ultraprocesados y sobre todo enfermedades cardiovasculares, sino también para los niños con alergias alimentarias. Yo creo que si lográramos trabajar en esto, sería muchísimo más fácil el manejo nutricional de la mamá que está lactando y el niño que está con alergia alimentaria y no tuviéramos que estar sufriendo de veras lo que ustedes viven día a día y nosotros también, porque a veces nosotros también nos desesperamos de saber qué más opciones podríamos darles que ayuden a garantizar una adherencia adecuada en el manejo de estos chiquitines, ¿no? Ujú. Sí. Tengo otra pregunta y es, bueno, entonces, bueno, ¿qué debo tener presente cuando yo vaya a comprar un producto? Sobre todo porque entonces ya tú les dices o nosotros les decimos, bueno, entonces vaya a hacer mercado y cuál es la tarea, porque entonces comenzamos a tomar fotos y nos envían fotos de, bueno, esto sí, esto no, pero ¿cuáles son las características que todo papá o todo cuidador debe tener presente a la hora de comprar esos productos? Ay, pues realmente esto es un desafío total, porque salir al supermercado hay muchas mamás que ni siquiera quisieran salir de su casa a ir a exponerse. Primero porque se enfrentan a un montón de productos, no saben si está bien o está mal. Lo más importante en ese proceso es cómo seguir un paso a paso. Entonces, normalmente yo siempre les digo, miren, nunca se confíen de los ingredientes, porque recuerden que aquí nadie les exige a las empresas declarar las trazas. Entonces, vayamos a los antecedentes del producto. Primero revisemos cuál es la marca. ¿Qué marca de producto es? No, la marca de producto es la marca Salmas, Bimbo, sanísimo. Bueno, ¿y ellos qué hacen? Ellos qué fabrican, ellos qué otros productos hacen. No, pues que voy a comprarme una paleta de agua, doctor. Sí, pero esa paleta ¿de dónde viene? ¿Será que viene de una industria que hace leche, que puede llegar a tener contaminación? No, pero son unas galletas saladitas, como las Noel, sí, pero es que ellos también fabrican otros productos, por ejemplo, como los que vemos que son las de mantequilla y queso. También tienen tortas. Entonces, siempre tenemos que ir mucho más allá de los ingredientes. Bueno, ¿y ellos qué más hacen? ¿Dónde se hace? Eso es una parte importante. Los ingredientes también, no siempre dice leche. Puede decir caseína, puede decir whey, puede decir suero. Eso es eso hace parte de la leche. La industria no necesita tomar toda la leche, puede utilizar una fracción, puede utilizar el azúcar de la leche como la lactosa, por ejemplo. Entonces, es importante que tengamos esa lista, que normalmente casi siempre se dan consulta, que es lo que más damos como opción. Esa siempre tiene que estar en nuestro celular, en nuestra tablet, en nuestra guía de mercado, pero aparte de eso, pues tenemos que tener claro que no siempre el producto nos va a decir como la verdad. Otra cosa importante es quién lo fabrica. Entonces, por ejemplo, pongo esas galletas porque eso es un error básico siempre. Doctora, pero es que eso no dice maíz, ayodato, coferoles y dióxido de calcio. Ahí no dice leche. Sí, pero ¿quién la hace? La hace Bimbo. Hace poco yo hice como un correo a Bimbo y les puse, no pueden hacer esa porque están generando un sesgo en los papás. De hecho, ya en las últimas cajas pusieron, puede contener trazas de leche y soya, porque eso no estaba reportado. Agradezco porque ellos lo pusieron, pero fue porque por la insistencia. Eso es un error en la rotulación, porque ellos fabrican cosas con queso, fabrican cosas con leche. Y eso tenemos que tenerlo presente. No, pero es que la hace Tosh o la hace Nutresa. Pues obvio, ellos tienen cosas con leche. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos apoyarnos. Hay grupos de mamás que se dedican también a buscar, a leer, a escribir, a poner como en esas páginas, venga, ustedes definitivamente no tienen trazas, ustedes todo lo fabrican por aparte, porque muchas veces utilizamos como, por ejemplo, ingredientes, la levadura, algunas esencias que pueden contaminar también el producto. Y las industrias ni siquiera saben. Muchas veces les dicen a la mamá, no, nosotros no utilizamos leche, no utilizamos soya, pero ustedes utilizan levadura, sí. ¿Y qué levadura utilizan? No utilizamos Royal. Pero Royal tiene soya. Ah, no sabía. Y eso no lo declaran. Entonces, tenemos que siempre ser muy, muy cuidadosos en todos los aspectos. Por eso debemos apoyarnos pues de nuestros gastropediatras, de la nutricionista que ya pues llevan un manejo y un abordaje en este tema de las etiquetas de los productos para que nos den como una lista, como mire, vaya a la fija con estos. Ya los que no tengamos claro, llamemos, escribamos, preguntemos.
Sí, exijamos, tenemos que exigir en esto, y ahí va seguido, obviamente, la siguiente pregunta, y es, si yo como papá me confío, si ahí dice que puede contener o ha sido manufacturado, porque mira lo que tú estás diciendo, sobre todo porque ellos cuando te dice que puede, entre comillas, o ha sido manufacturado, tal vez le dejan la decisión al Al usuario, papá. ¿no? Al Ujú. papá, a la mamá, para que ellos definan, porque dice, pues como puede, está diciendo que puede, pero no está ratificando, no está confirmando, y entonces esas son las cosas que hace parte de la contaminación cruzada y de las trazas, ¿no? Sí, de hecho, está como condicionado a eso lo llaman como etiquetado precautorio. Es una precaución. Yo le estoy diciendo, usted puede, usted mirará. Sí, puede ser que se caiga, pero usted toma la decisión si quiere hacerlo o no. Entonces, esos etiquetados siempre deben generarlos más duda, porque ahí nos están como confirmando que definitivamente ellos manejan cosas con leche y que le pueden contaminar. Hay otros, por ejemplo, que dice este producto fue fabricado en plantas. Muchas veces el tema de la planta, y hay que estudiarlo porque hay productos que nosotros recomendamos y se puede estar procesado en plantas, porque la planta es pues un edificio completo y en el primer piso de pronto pueden hacer una preparación con leche, pero en los siguientes pisos no. Entonces hay que estudiar muy bien el producto. Entonces tenemos que tener presente el tema de la contaminación cruzada. Entonces, ¿en dónde se fabrica? ¿Quién lo hace? Escribirle, venga, ustedes hacen esa arepa donde hacen las otras arepas. Sí, pero lavamos bien. Acuérdense que las proteínas no se desnaturalizan tan fácil. Durante la manipulación utilizan cosas con leche o de pronto utilizan algún queso, pueden contaminarme mi producto. En el almacenamiento también es importante. El tema del etiquetado, entonces, ¿puede contener trazas? No, tan pronto ustedes vean eso, eliminado. Se fabrica en plantas, estudienlo, porque puede ser que en esa planta se haga en el primer piso algo, pero en el tercero, en el segundo no, pero está en la misma planta, ellos lo declaran, que eso pasa con una marca que se llama Caravanserai. O fue fabricado en equipos, el equipo es la máquina. Pues no, porque por ahí pasa el producto, o sea, me puede contaminar con trazas. Otra cosa es el etiquetado confuso y esto me pasa muy frecuentemente. Doctora, pero es que es naturalmente libre de lactosa. Recuerden que la lactosa es el azúcar de la leche. Eso no le va a decir a usted que no tiene proteína de leche de vaca. Yo le puedo sacar el azúcar, pero yo le puedo mantener las proteínas de leche de vaca. Entonces es importante eso. Oh, pero es vegano. Sí, vegano, seguros que porque es vegano ya no va a tener leche y la soya, ¿dónde la dejan? O no, pero dice que es sin caseína, pero es que la caseína no es solamente la proteína de leche de vaca, hay muchas, está la beta-lactoalbumina, lactoferrina, hay muchas, acuérdense que hay más de 40 proteínas. O también puede ser que le adicionen algún ingrediente, como lo que les decía de la levadura. No, pero es que la levadura, yo le adiciono levadura, pero ¿qué levadura le está poniendo al producto? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos presente que en este tema de la lectura de las etiquetas es importante que nos vayamos mucho más allá de los ingredientes. Sí, mira que con esta parte de, a veces uno como papá se centra únicamente en la alergia y resulta que pues el niño es un todo al cual pues si bien va al gastropediatra, al alergólogo, a la nutricionista, etcétera, etcétera, a la fonoaudióloga, pues obviamente va a tener que seguir yendo con su pediatra para los demás controles o los controles con otras especialidades que son súper importantes y siempre nosotros estamos en una tarea es ¿lo tenemos o no lo tenemos que informar? Principalmente porque les pongo un ejemplo y eso es un caso de lo que sucede regularmente y es que el pediatra, y ahorita estamos en auge mucho, pues que muchos pediatras o muchos médicos están recomendando medicamentos alternativos, medicina homeopática, pero resulta que muchos de estos medicamentos pueden tener como excipientes, sobre todo los globulitos, tienen lactosa, que no es lactosa purificada, sino que es lactosa, y eso puede generar también todo esto que estamos hablando de la Mm. contaminación cruzada, de las trazas, y que nosotros como médicos y como equipo de nutrición a veces nos matemos la cabeza sin saber por qué ese niño no mejora ante los síntomas de la piel, del sangrado, y resulta que son ese tipo de cosas que a veces
los padres tampoco nos informan que vienen consumiendo porque los papás creen que medicina homeopática, si bien obviamente no se ven tantos efectos, pero también obviamente pueden tener algunos también pueden tener algunas, se tienen que tener algunas consideraciones para esta condición de la alergia. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Informamos, no informamos y cómo lo deberíamos hacer? Sí, claro, tenemos que, ahí es la importancia de contar con un equipo multidisciplinario, porque si bien yo me encargo de la alimentación, el gastropediatra está pendiente de toda su parte digestiva, de su desarrollo, de sus síntomas. Por ejemplo, el dermatólogo también funciona aquí mucho. Los niños vienen con algunas sensibilizaciones, urticarias, dermatitis, y es importante que también lo vea su pediatra porque debe estar pendiente de sus vacunas, de su crecimiento. Muchas veces como que la mamá dice, no, pues que el gastropediatra me siga todo el proceso, pero muchas veces en la consulta no alcanzan a abordar todo el tema de pediatría y es importante que el pediatra esté también como vínculo principal, el gastropediatra, el alergólogo, es fundamental también la valoración con alergología, hay niños que necesitan pruebas, necesitan algunas terapias diferentes que alergología nos puede ofrecer, la fono, que vamos a ver un módulo precioso con el tema de la fono, porque los niños con alergia alimentaria, sin decirles como un porcentaje, pero casi el 70% de los niños tienen hipersensibilidad oral, sensorial, porque como han sido restringidos de ciertas texturas, de ciertos alimentos, como que se vuelven selectivos o no mastican, o empaquetan la comida, o la sacan de la boca, o no les gustan las frutas, no les gustan las verduras, porque han recibido ciertas restricciones que hace que también se limiten en algunos consumos de texturas. Cuando se exponen al yogur no les gusta esa textura. Por eso es importante que Fono nos apoye. Esto es un trabajo de todos. La familia también es un núcleo fundamental. El abuelo, la abuela, la cuidadora, la niñera, la teacher, si estamos en un jardín y nos están ayudando con la asistencia de la comida. Pero esto no es solo de dos personas, esto es más de dos personas y es importante que siempre tengamos ese equipo, ese vínculo con todos los especialistas en este momento. Estábamos hablando, ya yo me venía adelantando y es, ¿qué hacemos con los medicamentos? O sea, los medicamentos y no, vean que ya damos un paso no solo a los alimentos, sino que vamos a hacer con otros productos y ahí los medicamentos tienen un papel preponderante. ¿Y qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es súper importante que siempre en consulta pongan en manifiesto qué medicamentos está tomando la mamá si está lactando y qué medicamentos tal vez pediatría nos recomendó o de pronto alergología, porque es importante tener claro el tema de los excipientes. Los excipientes es un componente diferente al principio activo del medicamento que se utiliza para conseguir esa forma farmacéutica, las cápsulas, los comprimidos, de pronto darle sabor al jarabe, y eso hace que algunos, no todos los medicamentos, pero algunos puedan contener soya o leche o lactosa. Y eso hace que esas sean esas pequeñitas fracciones proteicas que pueden perjudicarme. Hay mamás que dicen, bueno, ya el bebé dejó de sangrar, pero sigue con moco y sigue con moco. ¿Y qué estás tomando? No estoy tomando Gestavid. ¿Tú revisaste los excipientes? No, no sé qué es eso. Ve, busca en la página Gestavid excipientes y ahí te van a salir. Ay, no, doctora, tiene soya. Ay, también tiene lactosa. Ah, ¿no será que por eso tal vez el moco no ha bajado? Porque ese medicamento puede estar conteniendo, hay muchos medicamentos que se utilizan en gestación, como el Gestavid, Natele, el Calcibón, por ejemplo, que vienen o con soya o con leche. Entonces sí es importante que a la mamá se le garantice la suplementación, pero que también tenga unos suplementos que sean libres o hipoalergénicos para que no vaya a haber la contaminación. Lo mismo con los medicamentos homeopáticos, pasa mucho, pero que les dan no unas goticas y esas goticas son de qué? No, son un laboratorio homeopático y esas goticas que tienen, no, no sé, porque no preguntamos. Tal vez tengan algún contenido de huevo, por ejemplo, tienen mucho huevo también esos globulitos o pueden llegar a tener lactosa. Sí, siempre preguntarles y en esos casos, porque pues uno, si uno no es especialista en el tema con la parte homopática, informar y decirle al pediatra, venga, hay que restringir o si se van a utilizar de esos medicamentos solo el que viene, los que vienen en gotas, pero no los que vienen en granulitos, o hablar con el dermatólogo y decirle, mira, toca tener cuidado porque hay productos que pueden tener excipientes de lactosa y resulta que de leche
y resulta que se expone la piel y obviamente esos niños van a empeorar. Y la otra pregunta tiene que ver mucho con eso, ¿qué hacemos sobre todo con la parte de productos corporales y de belleza? Que en la mayoría de los niños puede ser que se restrinjan, ¿sí? Uno les explica, pero resulta que las mamás obviamente también pueden estar pecando al respecto. Y esto que tú estás mostrando ahí es lo que a veces uno diagnostica en la consulta, ¿no? Es cierto, entonces Sí, nos ha pasado mucho. Entonces la colita está quemada, pero ¿por qué está quemada? No, pues no, yo le limpio la colita con pañitos. ¿Y qué pañitos usas? No utilizo estos, por ejemplo, estos tienen proteína de leche de vaca. Muchas veces no los revisamos porque no los tomamos en cuenta, pero hay niños que manifiestan su alergia en piel y uno los ve muy, muy brotados o los ve muy quemaditas esa colita, pues probablemente es que estamos utilizando algún producto que pueda llegar a contener trazas. Entonces tenemos cremas que vienen enriquecidas con leche, jabones que vienen enriquecidos con leche, pañitos que vienen enriquecidos con leche. Por eso es importante que veamos al bebé como un todo. Él necesita crema, necesita su lechecita materna, necesita suplementación si no recibe leche materna, entonces qué fórmula. La mamá también necesita hidratar su piel. Recordemos que los bebés también siempre como que buscan de pronto llevar las manos de la mamá a la boca. Muchas veces nosotros también pecamos cuando si estamos consumiendo, yo como familiar me tomo un café con leche, voy y le doy besitos en las manitos al bebé, el bebé se las lleva a la boca, ahí. O le cojo los piecitos, le doy besitos y él se los lleva a la boca. Puede ser una contaminación distinta a la leche materna y de pronto siempre culpamos a la mamá, pero no es la mamá, puede ser una contaminación externa. Entonces sí es importante que esto lo tengamos presente porque muchas veces está olvidado. Por eso el dermatólogo también es importante. Nosotros podemos dar una recomendación, no, no le laves, lávale la colita, sécale con algodón, pero tal vez unos pañitos le sirvan, pero también hay que mirar el tipo de piel del bebé, qué crema le sirve, porque no todos son iguales. Entonces sí es importante que el dermatólogo ahí juega un papel muy importante para nosotros y que ustedes también vean que también hay trazas en las cremas, jabones, champús. de acuerdo. Mira que ya con esto obviamente se nos abre un poco más el panorama al respecto de cómo es el abordaje desde el punto de vista nutricional. Obviamente no pretendemos pues abarcar absolutamente todo porque sería muy difícil y además porque muchos de el enfoque en estos casos tiene que ser completamente personalizado. Este es tal vez uno de los mensajes más importantes. Aquí lo que tratamos es de generalizar, hablar de las generalidades, ¿sí? De las reglas básicas de lo que los cuidadores tienen que hacer en el manejo nutricional del niño con alergia, pero ya ahí entrar y decir, vea, el plan de alimentación va a ser este, porque cada niño es un mundo distinto. Hay un niño que tiene alergia a la leche, hay otro que tiene alergia a la leche y a la soya, hay otro niño que tiene una alergia alimentaria múltiple. Entonces, todos los enfoques son completamente distintos. Hay uno que tiene compromiso de piel, otro que tiene un peso de una talla muy buenos, pero hay otro que está desnutrido, hay uno que tiene diarrea. Entonces, mucho ojo con esto porque lo que no queremos es que ahora pues, adoptemos, aquí hablamos de las reglas básicas, pero ya en la minucia, pues tiene que ser el equipo, como tú estabas diciendo, multidisciplinario que nos tiene que apoyar en este tema. Entonces, pues Así es. nada, quería agradecerte muchísimo por acompañarnos en este módulo de nutrición. Vamos a continuar hablando de otros temas súper interesantes, como te estabas diciendo, desde el punto de vista del papel que nos va a dar la chef con la preparación de los alimentos y lo que tú estás mencionando del papel de la fonoaudióloga, porque muchos de esos niños van a tener trastornos de alimentación, entonces de veras quería agradecerte por todo el apoyo en este taller y sobre todo que sigamos trabajando en equipo. Vamos a tener un espacio donde vamos a seguir respondiendo inquietudes, aclarando algunos comentarios que de pronto tengan si sienten que hay algún vacío con lo que hemos venido hablando. Entonces, quería agradecerte por tu espacio y por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces.